Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy bien, pero está siendo un jueves accidentado. Estábamos por empezar a grabar y Lebrón, nuestro perro, empezó a sentirse un poquito mal. Entonces Luis me dijo, Ma, va sola porque yo corro al veterinario con Lebrón. Entonces espero que podamos tener este diálogo, que por algún motivo y por alguna razón me va a tocar hacer sola, un poco para honrar, sí, a mi papá, pero también honrar a mi esposo, porque ¿qué pasaría si hoy hiciéramos algo impensable? Y si por una vez dejáramos de exigirle tanto al hombre de la casa y simplemente lo miráramos como un ser humano que también se rompe, se cansa y necesita ser cuidado. Porque no sé tú, pero yo crecí viendo a papás que podían con todo. Yo veía en mi papá a un señor que podía con todo, podía trabajar, podía llegar a la casa y estar contento, podía amar a mi mamá y nosotros ver que lo estaba amando, pero podía ir a jugar tenis, béisbol, lo que le tocara ese día, y al mismo tiempo nos podía llevar a pasar un día de campo o a nadar o simplemente a sentarse a conversar con nosotros de cómo estábamos. Yo no recuerdo nunca haberle preguntado a mi papá cómo estás tú, salvo un día que lo estuvieron persiguiendo creemos que era para asaltarlo, pero como él dijo, yo nomás aceleré. Y me acuerdo que llegó muy pálido a casa y le dije, oye papi, ¿qué tienes? Y hoy yo veo que muy poco miramos a los papás de la casa, a nuestros esposos, como ese hombre que puede con todo. Sí puede con todo, pero también necesita nuestra mirada, también necesita saberse amado incluso desde su vulnerabilidad, desde ese proyecto que él tenía en su cabeza que este día le iba a salir y no le salió. Y aún así deja eso tirado antes de entrar a casa y con una sonrisa nos dice cómo están. O quizá no supo cómo tirarlo al llegar a la casa y entra malhumorado y nosotros emitimos juicios de ese papá que llega a la casa. Ay, ¿por qué llega de malas? Ni al caso. Ay, otra vez ya llegó de malas. Y corremos. Cuando quizá lo único que necesitaba ese hombre era ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Te gustaría tomar un poco de agua? Ven, verás qué bonito está el jardín, te invito. ¿Me siento contigo? Tal como lo haríamos si un amigo o una amiga llegara a nuestra casa. Todo giraría alrededor de ese encuentro que vamos a tener. Y muchas veces no pasa así. Muchas veces únicamente emitimos el juicio de eso que dentro de nuestras expectativas estaba, para que el hombre de la casa cumpliera, para que el hombre de la casa lo lograra, para que el hombre de la casa llegara de buenas, para que el hombre de la casa estuviera sonriente. Y me pregunto yo, ¿no sería muy bueno? Y es pregunta auténtica. ¿No sería muy bueno preguntarle a ese hombre que llega a casa, papá, ¿en serio estás bien? Papá, ¿cómo te puedo ayudar? Gordo, veo que las cosas no están funcionando. Te sentí muy tenso al llegar. ¿Te puedo ayudar en algo?
y esperar la respuesta o esperar el silencio y encontrar en ese silencio las respuestas de ese hombre que llega a casa y que pocas veces vemos dentro de su humanidad, dentro de ese ser humano que se rompe. Y voy a compartir con ustedes algunas preguntas que tenía para hacerle a Luis. Y por algún motivo me va a tocar hacértelas a ti. Y yo daré respuestas como hija, como esposa, pero te invito a que tú también tengas esas respuestas como hijo, como hija, como esposo, como esposa. ¿Qué piensas cuando escuchas la frase, el hombre de la casa debe ser fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre de la casa tiene que ser fuerte? ¿Por qué no puede ser, qué padre que nos podemos fortalecer juntos? Y es curioso, pero les hablo desde ahí y sin embargo, cuando mi esposo sale de viaje, yo pongo de verdad un seguro extra en la casa porque me siento desprotegida porque no está. Porque el cuidado y soy curiosa, pero a veces digo, ¡oh! Aquí está y no me dejó que roncara. Pero cuando no está, tampoco duermo porque no está. Y porque tengo que estar alerta y al pendiente, según yo, de que todo esté en tranquilidad, en serenidad, en seguridad. Yo sí creo que debemos de empezar a normalizar en que la fuerza viene de todos juntos y de que a veces el papá tendrá momentos de fragilidad y tendremos que salir como hijos o como esposas a sostenerlo porque es válido. Pero sobre todo creo que tenemos que darles permiso porque no se los hemos dado, porque culturalmente no les damos permisos de quejarse, de hablar. Y por supuesto que muchas veces pues llegarán enojados y lejos de entender su enojo, pues nos quejamos y decimos, patitas, ¿para qué te quiero? La segunda pregunta es, ¿crees que a los hombres se les permite llorar sin sentirse juzgados? ¡Ay, carambas! Cada vez un poco más. Ajá, sí, cada vez un poco más. Pero no hemos permitido ni hemos llegado a un punto donde, ¡ay, qué rico que se desahogó! ¡Qué suave que pudo soltarlo! Es a la torre, pero lloró durísimo. O sea, sí la debe estar pasando cañón. Lejos de tranquilizarnos con el llanto de esa figura, nos alarmamos y entonces ¿y ahora qué va a pasar? Cuando deberíamos de sentirnos felices de que con nosotros como familia, y me refiero a las esposas y a los hijos, ese señorón encontró un lugar seguro para desahogarse. Si no es con nosotros, ¿con quién? Y si no normalizamos eso, estamos cediendo ese espacio a alguien más. Yo creo que qué rico poder abrazarlo y decir, ay, ven, sí, está de la fregada. Chincheros, qué mal día tuviste. ¿Cómo te ayudo? Y nomás, mirarlo. ¿Qué papel juegan los hijos en mantener o cuestionar esa figura del papá invencible? Ay, qué duro, y qué duro porque hemos estigmatizado al papá invencible. Si es humano, es de carne y hueso, como tu hijo, como tu hija, como yo esposa. ¿Por qué invencibles? ¡Qué conchudos somos! Y claro, que es maravilloso tener la seguridad de un papá o de un esposo que nos digan que todo está bien. Pero todo estar bien no quiere decir que no se puede romper, que no se puede derrumbar. Romperse o derrumbarse no es sinónimo de que está mal. Está en vía de reconstrucción, pero en una reconstrucción más sana.
no cargando sobre lo que pesa, pero 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 sobre lo que pesa, ¿hasta qué punto que los vamos a desmoronar? Y sí creo muchas veces, y esto lo digo como esposa, es verdad, yo solo puedo hablar como una esposa que tiene un matrimonio de muchos años, no puedo hablar desde una relación rota porque no la tengo, no puedo hablar desde una relación donde hubo una mujer lastimada, porque gracias a Dios no he sido lastimada por mi esposo, con esa creencia de que el papá era invencible. A mí me encantaría que mis hijos comprendieran que su papá es un ser humano que se puede romper y que lucha. No estoy hablando de convertir a los hombres en personajes débiles, echados, no, pero tampoco las mujeres, Pero tampoco las mujeres, ni débiles, ni echadas, ni los hombres, ni los hijos, ni los padres. Los seres humanos fuimos creados para venir a este mundo a lograr algo, a dejar una huella de amor infinita. No a ser perfectos, con un estigma, con una etiqueta que se nos puso. Y por eso para mí era súper importante el episodio de hoy, porque me gustaría que normalizáramos el que tu papá se rompa, el que tu esposo se rompa, pero se rompa contigo y en ti. Porque ahí mismo es donde vuelve a resurgir, se vuelve a crear. ¿Por qué? Porque somos ese resorte para darles paz, para darles serenidad, para darles tranquilidad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que tu papá se cansa y que no sabe qué hacer? Les digo la verdad, yo nunca vi a mi papá cansado. Nunca. Nunca, jamás. Nunca vi a un papá que no sabía qué hacer. Nunca. Yo no sé si mis hijos lo han visto, pero yo nunca tuve un papá así. O más bien, igual sí lo tuve y nunca lo vi. Y a lo mejor, al no permitirme verlo o al no permitirse ellos compartir eso, solamente cargaban más. No lo vamos a saber hasta que empecemos a normalizar que nuestros esposos y los papás de nuestros hijos son humanos, igual que nosotros. ¿Te ha pasado que esperas más de él, de lo que él puede darte como persona? Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es más, mi frase favorita en Esteban, mi hijo, desde que está en preescolar jugando fútbol es: Esteban, tú puedes más, tú puedes más, tú puedes más. Yo no recuerdo a mi hija haberle gritado jugando fútbol: tú puedes más. Yo a mi hija: muy bien, neni, perfecto, súper bien. Hasta que un día Esteban, hombre, se acercó y me dijo: mamá, ya no me digas tú puedes más, porque tú no sabes si puedo más. Tú no estás en la cancha, yo soy el que está en la cancha. Y el único que está midiendo todo el esfuerzo que estoy dando soy yo, no tú. Si les digo que en esta casa me hablan con una claridad que te mueres. Pero me da mucho gusto que Esteban, a su corta edad, me pueda decir: no me vuelvas a decir tú puedes más, porque tú no sabes hasta dónde estoy dando. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estiramos la liga? Y la estiramos. Como mujeres estiramos la liga. Como hijos estiramos la liga. Y los papás ahí están. A mí me parece increíble cuando escucho historias de esos papás que prefieren que sea el hijo el que tenga el coche nuevo por encima de ellos. Esos papás que prefieren que uno de sus hijos logre un sueño de irse al extranjero por encima de un proyecto que él trae en mente y que requería de esa inversión, que prefiere dársela al hijo. ¿Será que lejos? Y mucha gente también dice: es que los tenemos que empujar a que hagan más. Pero ¿y el abismo? O sea, ¿qué tanto los estamos empujando? Pueden llegar a un abismo y caer. ¿Cómo le hacemos para medir qué tanto estamos empujando? ¿Cómo le hacemos para medir si no los estamos llevando al límite
Y esta invitación también es para esos papás que hoy nos escuchan. Y no me estoy poniendo la soga en el cuello, tampoco. Ni quiero que esto se malentienda y que vengan a decirme, a la torre, nomás echaste a andar a los papás. Y no es que los quiera echar a andar. Es que hay una palabra que me encanta y esa sí me la enseñó mi papá. Y él siempre me dijo, hija, equilibrio. Hija, equilibrio. Y yo sé cuando me estoy cargando de un lado y del otro, perfectamente. Los ustedes no, yo sí. Yo sé cuando estoy apretando de más la tuerca. No estoy siendo equilibrada. Ajá. Y a lo mejor, no sé si en esta etapa de madurez, que me siento más grande o que empiezo a disfrutar el trabajo de mi marido mucho más que antes, porque mis hijos ya están grandes y entonces no me pasa como me pasaba antes, que cuando mi marido llegaba, yo decía, papa caliente, ahí te van tus hijos. Porque yo estuve todo el día con ellos y ya no puedo más, ahí te van. Por supuesto que yo en ese momento jamás pensé. Él no llegó y me dijo, papa caliente, ahí te van las cuentas, papa caliente, ahí te van los estados de cuenta, papa caliente, ahí te va la bronca que tuve con mi jefe, papá. Él no me decía nunca eso. Y sin embargo, muchas veces era, ay, gordo, ya llega más contento, más alegre, en vez de, ¿cómo estás? Y nos cuesta mucho elaborar esa pregunta, porque cuando tú preguntas ¿cómo estás?, en cierta forma también quieres que alguien te la pregunte. Y a veces duele escuchar la palabra ¿cómo estás? Porque muchas veces no sabemos qué responder. ¿Qué imagen tenías de los papás cuando eras niño? ¿Y ha cambiado ahora que eres adulto? Absolutamente. En un día de campo, los papás eran los todólogos. Llegábamos y ellos desmontaban la mesa y ponían las sillas y eran los todólogos. Sí, y no le quiero quitar mérito a mi mamá ni mucho menos. Pero hoy no se trata de mi mamá, ni se trata de las mujeres. Se trata de mi papá, se trata de mi esposo y se trata de la vida que mis hijos hombres van a tener como, lo voy a poner entrecomillado, sostén de la familia. Y a lo mejor me voy a echar también a muchas mujeres encima diciéndome, ¿por qué estás hablando de eso si hoy las mujeres no lloran? Las mujeres facturan. Y a lo mejor yo hablo por mí. Y hablo por mí porque cuando yo he generado algún tipo de ingreso, hasta lo decía en broma, no, gordo, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Yo nunca le pregunté, gordo, ¿necesitas que yo apoye, que yo aporte, que yo haga? Y a lo mejor calladita la boca y silenciosamente lo hacía. Pero no hablado. No drenando esa presión que muchas veces los papás tienen. ¿En qué momentos has sentido que papá dejó de ser persona para volverse solo función? ¿Y por qué lo digo así? Porque un día llegó mi esposo y me llamó la atención porque volteó uno, oye, pa, le tengo que pagar, le tengo que depositar al psicólogo. Oye, pa, tengo que pagar no sé qué de la escuela, de no sé cuánto. Y de verdad nos estábamos sentando a cenar y todo fue, oye, pa, oye, pa, oye, pa. Y no hubo más conversación. Cenamos, sale, buenas noches, sí, ta. Y mi marido se quedó en silencio. Sí, claro, mándenme un mensaje para saber cuánto y a dónde. Y se me quedó viendo cuando nos quedamos los dos solos en el comedor y me dice, a la torre, gorda, qué duro, qué difícil. Y me preguntó cómo me fue. ¿Y por qué hablo del tema? Porque es una invitación. Es una invitación no a la tragedia, a la reflexión. Son unos tipazos. Le echan un chorro de ganas. No que nosotras no. No estamos hablando de nosotras mujeres hoy. No es nuestro capítulo, no.
es el capítulo en el que queremos enfocarnos en ellos. Yo me quiero enfocar en ellos. Yo hoy es un homenaje a mi papá y a mi marido por sostenerme siempre, por sostenerme y por estar ahí siempre, y yo hacer concha en su fuerza, en su virilidad, en todo. Porque así crecí, sí. Pero hoy quiero invitarte pues a eso. Y te invito a ti y me invito a mí. Enseñarlos a ellos como hombres a que sepan que pueden decir, hey, sí estoy bien. O, oigan, échenme la mano. Necesito que me volteen a ver. Y es válido. Y tenemos que romper con esas historias culturales de que el hombre tiene que ser siempre fuerte.